buenas noches para todos y buenos días para quienes ya están en la madrugada. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina, Europa y cualquier otro lugar del mundo. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en un episodio más. Bienvenidos a este canal de YouTube dedicado al descanso y a combatir el insomnio, llamado Sueñas de Alejandría. Este es un canal pensado para acompañar y ayudar a todas las personas que no dormimos bien, ofreciendo relatos tranquilos de distintas partes del mundo y de diferentes épocas. Cada capítulo es diferente, con historias reales y humanas que nos llevan por tiempos y regiones distintas, contadas sin prisa para favorecer el descanso y ayudarnos a mejorar el sueño. Este podcast también está dedicado a quienes no tuvieron un buen día y están buscando distraerse, relajarse o simplemente encontrar algo positivo después de haber atravesado circunstancias no tan favorables. Este canal recibe su nombre en honor a la antigua ciudad de Alejandría, en Egipto, un lugar que durante siglos fue símbolo de conocimiento, memoria y encuentro entre culturas. Allí existió la mítica Biblioteca de Alejandría, donde se reunían las historias y saberes del mundo. Y también el Faro de Alejandría, una luz que guiaba a los navegantes por el mar en la oscuridad. Egipto fue una civilización que observó el cielo, el tiempo y los sueños como parte del orden del universo. Y por eso este espacio quiere ser eso mismo, una biblioteca nocturna y un faro tranquilo, donde las historias reales se escuchan despacio, se guardan en la memoria y nos acompañan tranquilamente hacia el descanso. Para nuestra siguiente historia, tenemos la vida de San Francisco de Asís. En una noche tranquila del siglo XII, cuando las calles de Asís, en Italia, aún dormían bajo la luz temblorosa de las antorchas, nació un niño llamado Giovanni di Pietro di Bernardone. Su padre, un rico comerciante de telas, lo llamaría más tarde Francisco, en honor a Francia, tierra de comercio y prosperidad. Desde joven, Francisco amó la música, las fiestas, la risa fácil y los sueños de grandeza. Nada parecía faltarle, y sin embargo, algo dentro de él permanecía inquieto. Cuando estalló la guerra entre Asís y Perugia, Francisco marchó convencido de que la gloria lo esperaba. Pero la guerra no trajo honor, sino enfermedad, cautiverio y un silencio largo en su interior. Durante meses, postrado y débil, escuchó preguntas que no sabía responder. ¿Para qué vivo? ¿Qué vale realmente la pena? Al recuperarse, intentó volver a su antigua vida, pero ya no era el mismo. Las fiestas le parecían vacías, la riqueza pesada, la ambición ruidosa. Una tarde, al encontrarse con un leproso en el camino, sintió repulsión, miedo y luego algo más profundo. Se acercó, lo abrazó, y en ese gesto, lo que antes le parecía amargo se volvió dulzura del alma. Poco después, en la pequeña iglesia de San Damián, mientras rezaba en silencio, oyó una voz que le habló al corazón. Francisco, repara mi casa, que está en ruinas. Al principio, creyó que se trataba del edificio. Vendió telas de su padre, reparó muros, trabajó con sus manos. Pero su padre, furioso, lo llevó ante el obispo. Allí, frente a todos, Francisco se despojó de sus ropas y renunció a su herencia. Desde ahora solo diré, Padre nuestro que estás en el cielo. Vestido con una túnica sencilla, comenzó a caminar por pueblos y campos. Predicaba con palabras simples, con gestos, con su propia vida. Pronto, otros se unieron a él. Así nació la Orden Franciscana, basada en la pobreza, la humildad y el amor a toda criatura. Francisco hablaba a los pájaros, bendecía a los lobos, llamaba hermano al sol y hermana a la luna.
no por fantasía, sino por una convicción profunda, que todo lo creado merece respeto. En los últimos años de su vida, en soledad y oración, recibió los estigmas, las heridas de Cristo. Su cuerpo se debilitó, pero su paz era completa. Murió en 1226, cantando salmos, rodeado de silencio y gratitud. Hoy, San Francisco de Asís es recordado en todo el mundo como símbolo de paz, de sencillez y de amor profundo. Su historia nos susurra, en medio de la noche, que vivir con menos puede ser vivir con más, que la verdadera riqueza es la paz del corazón. Y así, mientras el mundo duerme, la voz de Francisco sigue caminando despacio entre quienes buscan descanso. Marco Aurelio y la noche interior de Roma. Cuando la ciudad de Roma dormía y las últimas luces se apagaban en los foros y las calles, había un hombre que permanecía despierto. No por miedo, no por ambición, sino por reflexión. Su nombre era Marco Aurelio. Nos situamos en el siglo II después de Cristo, en los años 161 a 180, cuando gobernó el Imperio Romano en uno de sus momentos de mayor extensión. Roma era entonces el centro del mundo conocido, una ciudad de mármol, de columnas, de ruido durante el día y de un silencio profundo cuando caía la noche. Marco Aurelio no llegó al poder por la fuerza. Fue adoptado y educado desde joven por el emperador Antonino Pío, quien vio en él templanza, disciplina y sentido del deber. Desde muy temprano, Marco Aurelio aprendió algo poco común para un gobernante de su tiempo: pensar antes de mandar. No soñaba con la gloria militar, prefería la filosofía, leía a los estoicos, reflexionaba sobre el paso del tiempo y la fragilidad humana. Era un hombre de salud delicada, sufría dolores constantes y aún así aceptó la responsabilidad de gobernar uno de los imperios más grandes de la historia. Durante su reinado, Roma enfrentó guerras en las fronteras, epidemias y crisis económicas. Pero esta historia no ocurre en el campo de batalla, ocurre de noche, cuando el palacio imperial quedaba en silencio o cuando el campamento militar se aquietaba. Marco Aurelio encendía una pequeña lámpara y tomaba un cuaderno sencillo. No escribía órdenes, no escribía discursos, escribía para sí mismo. Anotaba pensamientos breves, recordatorios para el alma. Se decía que no debía enojarse con facilidad, que debía aceptar lo que no podía cambiar, que la muerte es parte natural de la vida, que la paz interior no depende del poder ni de la fama. Mientras Roma dormía, él escribía frases simples, honestas, calmas. Con el tiempo, esas notas personales llegaron hasta nosotros con el nombre de Meditaciones. Un libro escrito en silencio, sin intención de ser leído, que cruzó siglos y acompañó a millones de personas antes de dormir. Marco Aurelio gobernó sin buscar ser amado, buscó ser justo. No se dejó llevar por el lujo, vivió con sobriedad, recordándose siempre que todo es pasajero. Murió en el año 180, lejos de Roma, en un campamento militar en la región que hoy conocemos como Austria. Su muerte fue tranquila, sin conspiraciones, sin grandes ceremonias. Con él terminó una etapa conocida como la Pax Romana, un largo periodo de estabilidad relativa. Pero su verdadero legado no fue un palacio, ni una estatua. Fue una idea, que incluso en medio del ruido del mundo es posible encontrar silencio, que incluso en medio del poder se puede practicar la humildad,
que incluso en la noche más larga, la mente puede descansar. Ahora Roma duerme. Las calles están vacías. Las antorchas se apagan. El mármol se enfría. Esta historia se denomina Ibn Rushd y la lámpara encendida de Córdoba. Cuando la noche caía sobre Córdoba y las lámparas de aceite comenzaban a iluminar las calles silenciosas, había un hombre que seguía despierto, no por inquietud, no por ambición, sino por amor al conocimiento. Su nombre era Ibn Rushd. Nos situamos en el siglo XII, entre los años 1126 y 1198, en Al-Ándalus, una tierra donde convivían saberes de Oriente y Occidente. Córdoba era entonces una de las ciudades más luminosas del mundo. Tenía bibliotecas, baños públicos, escuelas, jardines y miles de libros, cuando gran parte de Europa aún vivía en la penumbra. Ibn Rushd nació allí, en una familia de juristas respetados. Desde joven estudió Derecho, Medicina, Astronomía y Filosofía. Pero lo que más amaba era leer en silencio, comparar ideas y pensar sin prisa. Creía que la razón y la fe no eran enemigas, que reflexionar no alejaba de Dios, sino que podía acercar al ser humano a una comprensión más profunda del mundo. Durante el día, Ibn Rushd trabajaba como médico y como juez. Escuchaba con atención, observaba con calma. Por la noche, cuando la ciudad se aquietaba, encendía una lámpara y escribía. Comentó las obras de Aristóteles, explicando y preservando ideas antiguas para que no se perdieran en el tiempo. No escribía para imponerse, escribía para entender. Durante un tiempo fue respetado y protegido por los gobernantes. Pero los tiempos cambiaron. Las ideas que invitan a pensar no siempre son bien recibidas. Ibn Rushd fue criticado, acusado y finalmente apartado. Algunos de sus libros fueron prohibidos en su propia tierra. Fue enviado al exilio. Y aún así no respondió con odio, no buscó venganza. Siguió leyendo, siguió escribiendo, siguió pensando. Murió en el año 1198, lejos de los honores, en silencio. Pero la historia aún no había terminado con él. Sus textos viajaron, cruzaron el Mediterráneo, llegaron a Europa. Siglos después, pensadores cristianos y judíos estudiaron sus obras. Gracias a Ibn Rushd, gran parte del pensamiento griego no se perdió. Fue recordado como el gran comentador, el puente entre culturas, el hombre que mantuvo encendida la lámpara cuando otros querían apagarla. Hoy, su legado no es un palacio ni una estatua, es una idea serena, que pensar no es una amenaza, que el conocimiento puede unir, que el silencio también enseña. En el próximo relato, escucharemos la vida de San Agustín, el hombre que buscó la verdad hasta encontrar descanso. En el norte de África, en el siglo IV, cuando el Imperio Romano aún marcaba el ritmo del mundo conocido, nació un niño inquieto, inteligente y profundamente humano. Su nombre era Agustín y vino al mundo en el año 354, en la ciudad de Tagaste, en lo que hoy es Argelia. Su padre, Patricio, era un hombre pagano, ambicioso y práctico. Su madre, Mónica, era una mujer cristiana, silenciosa, constante y profundamente creyente. Desde muy temprano ella rezó por su hijo,
incluso cuando parecía perderlo en caminos lejanos. Agustín creció con una mente brillante. Aprendía rápido, hablaba bien, escribía mejor. Pero junto con esa inteligencia venía una inquietud que nunca lo dejaba en paz. Él mismo lo confesaría años después. Su corazón no encontraba descanso. De joven, Agustín buscó la felicidad en los placeres, en el reconocimiento, en el amor humano. Vivió intensamente, sin freno, sin límites claros. Tuvo una compañera con la que convivió muchos años y un hijo al que amó profundamente. Sin embargo, incluso rodeado de afecto y éxito, sentía un vacío persistente. Viajó a Cartago, donde estudió retórica. Allí se dejó seducir por la fama y el aplauso. Se convirtió en un maestro admirado, respetado, solicitado. Pero cuanto más crecía su prestigio, más aumentaba su confusión interior. Buscando respuestas, Agustín se unió durante años al maniqueísmo, una corriente filosófica y religiosa que prometía explicar el origen del mal y del bien. Durante casi una década creyó haber encontrado la verdad, pero con el tiempo las respuestas dejaron de convencerlo. Sentía que sabía hablar, pero no sabía vivir. Más tarde viajó a Roma y luego a Milán, donde obtuvo un importante cargo como profesor oficial de retórica. Desde afuera, su vida parecía resuelta. Desde adentro, estaba agotado. En Milán conoció a Ambrosio, el obispo de la ciudad. Al principio no le interesaba su fe, sino su forma de hablar. Pero poco a poco, escuchando sus sermones, Agustín comenzó a descubrir una manera distinta de entender el cristianismo. No como imposición, sino como búsqueda profunda de sentido. Mientras tanto, su madre Mónica había viajado hasta encontrarlo. Nunca dejó de orar por él, nunca dejó de esperar. Agustín estaba dividido, deseaba cambiar, pero temía hacerlo. Quería la verdad, pero no quería renunciar a todo. Un día, en medio de una profunda crisis interior, se retiró a un jardín. Estaba cansado de luchar consigo mismo. Lloró, dudó, se sintió derrotado. Y entonces escuchó una voz infantil que decía: «Toma y lee». Agustín tomó un libro de las Escrituras, lo abrió al azar y leyó un pasaje que hablaba de abandonar los excesos y revestirse de una vida nueva. En ese instante, algo se aquietó dentro de él. No fue una visión, no fue un milagro espectacular, fue paz. Más tarde escribiría una frase que atravesaría los siglos: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti». Agustín decidió cambiar de vida. Dejó su cargo, renunció a su antigua forma de vivir y se preparó para el bautismo, que recibió en el año 387 junto a su hijo. Poco después, su madre Mónica murió, en paz, habiendo visto cumplida su esperanza. Agustín quedó profundamente marcado por esa pérdida, pero también fortalecido. Regresó al norte de África y fundó una pequeña comunidad dedicada al estudio, la oración y la vida sencilla. No buscaba cargos, pero fue llamado a servir como sacerdote y luego como obispo de Hipona, una ciudad costera. Durante años, Agustín escribió incansablemente. Reflexionó sobre el tiempo, la memoria, el amor, el mal, la libertad, Dios y el alma humana. Sus obras, como las Confesiones y la Ciudad de Dios, no son textos fríos, son diálogos íntimos consigo mismo y con la vida. No escribía como alguien que ya lo sabe todo, sino como alguien que ha buscado mucho. En sus últimos años,
mientras el Imperio Romano se debilitaba y los conflictos rodeaban su ciudad, Agustín permaneció sereno. Incluso durante el asedio de Hipona, siguió orando, escribiendo y acompañando a su gente. Murió en el año 430, dejando un legado que sigue vivo. No fue santo por perfección, sino por honestidad, porque se atrevió a mirar su interior sin mentiras. San Agustín nos deja una enseñanza silenciosa y profunda, que buscar sentido no es un error, que dudar no es fracasar, y que el descanso verdadero no siempre está afuera, sino en reconciliarnos con lo que somos. Hasta aquí las historias de esta noche, historias reales, de distintos lugares del mundo, lejanos o cercanos, que nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre o las dificultades, el ser humano ha sido capaz de elegir la calma, la compasión y la paz. Gracias por acompañarnos en Sueños de Alejandría. Puedes dejarnos en los comentarios qué historias del mundo te gustaría escuchar, personajes, lugares o momentos históricos que te transmitan paz y que quisieras conocer antes de dormir. Tus sugerencias pueden inspirar nuevos episodios y acompañar el descanso de muchas otras personas. Si este canal te acompaña esta noche, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma. Gracias por ser parte de Sueños de Alejandría. Buenas noches.